Continuamos con Enlighted. Soy Ana Virginia Escobar y desde Caracas, Venezuela, continuamos con esta edición virtual de Enlighted. Me siento muy honrada de acompañarlos y tener la oportunidad de conducir los próximos bloques. Por eso, quiero agradecer a todos los conectados que hacen posible este evento. Ahora quisiera dar la palabra a Inesandra Machado, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas, Asuntos Públicos y Fundación Telefónica Movistar, quien dará apertura oficial a Enlighted Venezuela. Adelante, Inés. Hola a todos. Es un placer para mí, en nombre de Telefónica Venezolana y la Fundación Telefónica Movistar, compartir con todos ustedes la visión que tenemos sobre la educación digital en estos tiempos que nos ha tocado vivir y sobre todo con una mirada hacia el futuro. José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, afirma que nuestra red siempre ha sido un activo diferencial. Por ella transcurre la vida de las personas y ha demostrado una fortaleza inigualable cuando más se la ha necesitado. Esta afirmación es contundente, pues en esta nueva normalidad que nos ha retado a todos desde cualquier punto de vista, esta afirmación está más vigente que nunca. A nosotros en Telefónica Venezuela, la realidad nos ha retado también. Como proveedores de conectividad, hemos tenido que replantear nuestros servicios, brindar conexiones que no solo nos comuniquen, sino que permitan que nuestra sociedad se siga formando y trabajando. Pero como empresa de telecomunicaciones también tenemos el desafío de adaptar la profesionalización a las demandas del mercado laboral actual. La educación debe responder a las necesidades de un mercado laboral en constante cambio. Debe incorporar las competencias y tecnologías digitales y la formación para nuevas profesiones, añadiendo los avances tecnológicos al proceso de aprendizaje y generando nuevas cualificaciones para satisfacer la demanda de empleos en más carreras digitales y a las nuevas necesidades del mercado. Esta experiencia que estamos viviendo nos reafirma la necesidad imperante que hay en el mundo de invertir en las competencias digitales de las personas. La productividad requiere avanzar hacia una reconversión del talento con nuevas habilidades adaptadas a los retos de la cuarta revolución industrial, porque 85% de los empleos que existirán en 2030 aún no se han inventado. Estamos frente a un mercado con nuevas demandas, flexibilidad, competencias digitales, conectividad, entornos colaborativos y nuevas formas de comunicación. Y la propuesta de Telefónica ante este escenario es la recalificación y la adaptación de competencias, así como la modernización de los programas académicos para una sociedad digital, para una sociedad del futuro. En el caso de la Fundación, también nos ha retado continuar con nuestros proyectos sociales en digital, a través de una pantalla, pero beneficiando a la misma cantidad de personas o más. Con las jornadas de acción social del voluntariado corporativo llevadas a cabo en digital, demostramos que somos capaces de sortear los obstáculos de la nueva normalidad. Y hoy podemos decir que nuestro eje de voluntariado sigue sumando. También estrenamos la exposición virtual Intangibles a través de la web y podemos afirmar que nuestro eje de cultura digital se reinventó. Con nuestro eje de empleabilidad buscamos reducir esa brecha de la formación en las competencias y habilidades de las profesiones del futuro con un catálogo de cursos disponibles de forma gratuita para toda la sociedad. Y como parte de ese mismo eje, gestionamos programas como Conecta Empleo y un catálogo de MOOC en la plataforma Miriadax que nos han permitido acumular a la fecha más de 13.000 horas de formación online en competencias digitales, disponibles de forma gratuita para preparar a los nuevos profesionales. Con respecto a la educación digital, un eje que hoy nos reúne acá en Enlighted 2020. Nos hemos reinventado y estamos siendo más digitales que nunca. En pandemia hemos atendido a más de 5.000 docentes que nos han permitido impactar a más de 25.000 niños. Nuestro compromiso es con la sociedad completa, es con los niños, pero también con los profesores y sus padres. Hoy, más que nunca, Fundación Telefónica Movistar y Telefónica Movistar estamos apostando
por la calidad educativa como el vehículo de transformación social. Muchas gracias y bienvenidos a Enlighted 2020, capítulo Venezuela. Bien, muchísimas gracias a Inés Sandra Machado, vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas, Asuntos Públicos y Fundación Telefónica Movistar. Y vamos a entrar ahora en materia, en Enlighted 2020, con nuestra primera conversación del día de hoy, oportunidades y riesgos para la educación escolar, y por eso me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado Juan Maragall. Se trata de un educador egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde 2018 se desempeña como especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, y por 8 años consecutivos ejerció el cargo de secretario de Educación en la Gobernación del Estado Miranda en Venezuela. Durante su gestión impulsó proyectos como PILAS, Plan Integral de Lectura y Alfabetización Social, y Anímate, Plan de Mejoramiento de la Enseñanza de las Matemáticas. Muy buenos días, Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto de verdad conversar acá. Gracias, Ana Virginia, es un placer estar con ustedes también hoy. Bueno, la verdad es que todos los retos tiene la educación, la enseñanza, el aprendizaje en medio de esta pandemia de COVID-19, pero precisamente cuáles de esos cambios forzados que ha sufrido la educación en medio de la pandemia llegaron para quedarse, o cuáles forman ya parte de esta coyuntura, Juan. Bueno, la pandemia de alguna manera arrinconó a la escuela y la está obligando a redefinirse y a reinventarse. Y bueno, y el hecho de que la esté obligando no significa que lo vayamos a lograr, ¿no? Yo soy un hombre de escuela y siempre hablo de la escuela como algo a lo cual pertenezco, ¿no? Y no significa que lo vayamos a lograr. Uno de los retos más importantes es que al separar al niño de la escuela y de alguna manera regresarlo a aprender desde casa, está exigiendo unas capacidades de autonomía, está exigiendo unas capacidades de administración del tiempo, está exigiendo una motivación intrínseca que muchos alumnos no tienen, digamos, ¿no? Porque tienes que tener la capacidad de aprender por ti mismo. Creo que eso es uno de los grandes retos que nos está dejando la pandemia y que las escuelas tenemos que incorporar en nuestro currículum o incorporar en nuestras metas de enseñanza y aprendizaje. La escuela se ha propuesto enseñarle muchas cosas a nuestros niños, por ejemplo, enseñarles a leer o enseñarles conocimientos sobre ambiente o ecología, pero no nos hemos propuesto enseñar autonomía, no nos hemos propuesto enseñar motivación intrínseca, no nos hemos propuesto enseñar organización del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que le está poniendo la pandemia a las escuelas en este momento. Otro de los grandes retos que nos pone la pandemia es cómo utilizar otros canales para el aprendizaje. No solo para que los alumnos puedan aprender o los maestros puedan enseñar por nuevos canales, sino también estos canales nos permitirían también actualizar o darle acceso a los maestros, digamos, a nuevos conocimientos, a nuevas habilidades. Yo creo que otro de las oportunidades que se están presentando es la apertura de nuevos canales, ¿no? Y hay otra oportunidad que quizás te suene un poco extraña, pero digamos, la pandemia exacerbó las brechas. Es decir, hay un concepto que desde hace muchos años se habla en educación, que es el efecto Mateo, por aquella cita bíblica que dice que al que tiene se le dará y se le dará en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, dice la Biblia, aquella cita tan difícil de comprender. Algo parecido está pasando con la pandemia. Es decir, hay un grupo de alumnos que está utilizando la pandemia para mejorar, para adquirir nuevas habilidades, para crecer, porque tiene docentes con las capacidades, pero hay otro grupo de alumnos que estaba rezagado, que ahora está más rezagado que antes. Es decir, las brechas se están exacerbando. Eso tiene muchos problemas y desafíos, pero también puede tener un rostro de oportunidad. Sí, podría ser que en Latinoamérica los países, al ver la magnitud de las brechas que se están generando, se tomen iniciativas para la reducción de brechas y se hagan inversiones que no se habían hecho en educación. O sea, yo creo que eso también, ese problema podemos verlo como una oportunidad. Ahora, dices que hay un reto y es enseñar organización, autonomía. Y precisamente la pregunta va porque si llegó ahora con la pandemia el momento de proyectar la educación en función de las habilidades más que de los contenidos, Juan. Son las dos cosas, ¿no? Porque las habilidades son en el manejo del contenido. Es decir, el contenido sigue siendo fundamental,
creo que es oportuno recordar que en Latinoamérica el 40% de los niños en tercer grado no sabe leer. El 40%. Es decir, el 40% de los niños latinoamericanos en tercer grado, no comprende lo que lee. Eso es muy grave, porque si tú no sabes leer, tú a partir de cuarto grado no puedes leer para aprender. Entonces, los objetivos sí son de conocimiento, los objetivos sí son de habilidades, son de las dos cosas. ¿Okay? No subestimemos la importancia de conocer hechos, no subestimemos la importancia de tener conocimiento, porque las áreas instrumentales manejan conocimiento. Entonces, creo que ahora el gran reto que tiene Latinoamérica es enfrentar las dos cosas. O sea, tú tienes que preparar para habilidades del siglo XXI, tú tienes que preparar para nuevas circunstancias, pero al mismo tiempo tienes unas brechas que resolver. Es decir, no tiene sentido hablar de habilidades del siglo XXI si no sabes leer. Claro. No tiene sentido trabajar en equipo si no tienes nada que aportarle al equipo. Entonces, nuestro reto es doble. Mientras algunos países del mundo tienen resuelto, digamos, la base de la pirámide en lo que a habilidades básicas se refiere y a conocimientos básicos se refiere, y se están planteando ahorita sobre habilidades del siglo XXI, nosotros en Latinoamérica tenemos que resolver las dos cosas. Claro, ahora exacerbó las brechas la pandemia y definitivamente, bueno, como lo acabas de decir, los sectores más vulnerables son los que se ven más afectados por las limitaciones en la educación. Uno es la educación a distancia, no todos tienen la posibilidad de tener justamente acceso a internet, lo vemos muchísimo acá en Venezuela, pero también está el cierre de las escuelas, el hecho de que ellos no puedan ir. ¿Cuál crees tú es la más idónea decisión en plena pandemia? Tener a los muchachos en casa estudiando, bueno, con el mucho poco o casi nulo internet, o tenerlos en las escuelas a pesar de los riesgos que puedan correr. Bueno, eso es una decisión difícil porque tiene que estar intermediada por una visión de especialistas epidemiológicos sí. o sanitaristas, digamos, que tienen que establecer cuál es el momento oportuno de regresar a las escuelas. Pero sin duda el hecho de que los niños no estén en las escuelas está afectando de manera dramática, digamos, la realidad de esos niños. Lo está afectando en aprendizaje, o sea, se estiman pérdidas de aprendizaje cercanas al 50%, tanto en lenguaje como en matemática. También está muy claro que esto está afectando, como tú decías, a los más vulnerables, pero también afecta a los menores, es decir, los menores de 9 años tienen menos oportunidades de aprendizaje. Sí. Entonces, si tú cruzas, por ejemplo, el hecho de ser vulnerable, el hecho de ser pobre y el hecho de ser niño menor de 9 años, estás en un factor de altísimo riesgo por no estar en la escuela. Entonces, sin duda deberíamos hacer importantes esfuerzos por regresar a las escuelas. Pero en Latinoamérica ha tenido grandes dificultades para hacerlo. Te pongo dos ejemplos, Colombia y Bolivia. Sí. Bolivia tomó la decisión de cerrar las escuelas y de no dar educación a distancia. Es decir, Bolivia clausuró el año escolar. Eso iba. Colombia desde el mes de junio notificó la decisión de abrir las escuelas en agosto y estableció protocolos y lineamientos para hacerlo. Pero no ha logrado reabrir las escuelas. Es decir, casi que independientemente de la decisión del gobierno de reabrir o de no abrir, en la práctica Latinoamérica no ha logrado reabrir las escuelas. Es decir, tenemos un gigantesco reto de reapertura, que tenemos que conciliar, digamos, con los sanitaristas, con los médicos, pero poner del otro lado de la balanza el costo que esto está significando para los niños, que es muy importante, que es muy alto. ¿Cuán importante es para los niños, para justamente su aprendizaje, estar en la escuela, Juan? Porque decías, por ejemplo, el caso de Bolivia, que me llamó muchísimo la atención, que precisamente, sobre todo las zonas rurales, tengo entendido, o es toda Bolivia, acláralo por favor, que se declaró incapaz de garantizar justamente esa educación virtual a distancia y decidió que los estudiantes de primaria, inicial, primaria y secundaria pasaran al año siguiente. Es decir, no hay reprobados, todos pasaron al siguiente año. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Y cuán importante es para los niños estar justamente en el aula, sobre todo los más pequeños, como estás diciendo, los de 9 años hacia abajo. Creo que aquí es importante recordar, digamos, la relación entre familia y escuela. Las escuelas están fundamentalmente para darle a los niños lo que no encuentran en su casa. Es decir, si en tu casa no hay libros, en la escuela hay libros. Si en tu casa no saben leer, en la escuela te enseñan a leer. Si en tu casa no hay valores, en la escuela te enseñan los valores fundamentales de la sociedad. Si en tu casa no conoces historia, tú aprendes historia en la escuela. Es decir,
la escuela está para complementar la educación de los niños para que no esté condicionada a la realidad social de su casa. Entonces, cuando cierran las escuelas y regresas a los niños a su casa, los regresas a una realidad muchas veces privada, digamos, de carencias, me refiero, una realidad con carencias. Pensemos que en Latinoamérica solamente el 50% de los hogares cuenta con una persona que tenga educación secundaria y apenas el 11% cuenta con alguien que tenga educación universitaria. Es decir, que los niños están en manos de familias que les pueden dar afecto, les pueden estar comprometidos con ellos, digamos, les pueden dar todo el apoyo socioemocional que necesita el niño, pero no tienen las herramientas para dar acceso a la cultura universal. Para eso está la escuela. Entonces, cuando tú alejas al niño de la escuela, estás generando severas carencias, ¿okay?, en los niños que no están en la escuela. Por eso es tan urgente regresar, digamos, ¿no? Así sea en modalidades híbridas o modalidades intermedias, ¿no? Donde los niños asistan no todos los días, sino algunos días a la escuela y otros días hagan algún tipo de actividades en la casa. Pero hay que buscar el momento lo antes posible para que el niño y la maestra, porque en general son mujeres, para que el niño y la maestra se reencuentren. Porque el liderazgo y la educación está en la escuela. Los padres de alguna manera complementamos, apoyamos, pero el liderazgo está en la escuela. Yo hago una analogía. Las escuelas funcionan parecido a los hospitales en temas de salud. Si nosotros tenemos una emergencia médica, llevamos a nuestro familiar a la puerta del hospital y lo acompañamos, lo apoyamos, digamos, en todo lo que él necesite. Claro. Pero el control de la salud lo toma el médico. ¿Okay? Algo similar pasa con las escuelas. ¿Okay? Y no podemos perder eso de vista. Por eso quizás uno de los grandes riesgos que estamos corriendo en este momento es justamente el alejamiento del niño de su institución educativa. Sí. ¿Y cuál puede ser el efecto, los riesgos que tenga, por ejemplo, una decisión como la que se tomó en Bolivia? Bueno, todos los muchachos pasan al año siguiente, no hay reprobados, hayan internalizado, hayan comprendido los contenidos o no. Yo creo que cada país tomó decisiones en función de los recursos que disponía y de las condiciones que tenía. Porque, por ejemplo, tienes a Uruguay, que prácticamente cerró las escuelas solo por una semana, después pudo reabrir, porque tenía todas sus escuelas conectadas por internet y tenían ya la plataforma de Ceibal funcionando y tenían condiciones para la reapertura. Colombia está tratando de reabrir y no ha reabierto. Cada país tiene condiciones distintas, ¿no? Yo lo que creo es que no podemos perder de vista lo fundamental que es reabrir y construir rutas para la reapertura en función de los recursos que tenga, claro, y no subestimando las consecuencias que esto puede estar teniendo en este momento para los alumnos. Porque eso es lo que me preocupa. A veces tendemos a pensar de que si el niño pierde un año escolar, bueno, no es tanto, o si el niño es pequeño no le hace tanta falta ir a la escuela. A veces uno oye o lee, digamos, afirmaciones de ese tipo, y la verdad es que el hecho de no estar en la escuela tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, han aparecido estudios de trayectoria hechos con niños alemanes y austríacos que cuando tenían 10, 12 años no pudieron ir a la escuela por causa de la Segunda Guerra Mundial. Y se les han hecho seguimientos de trayectoria durante 40 años. Y la mayoría de esas personas, hoy hombres adultos, tienen limitaciones en sus ingresos familiares y en su educación, consecuencia de que no pudieron ir a la escuela cuando tenían 10 o 12 años. Y si hacemos una analogía, digamos, con esa situación, lo mismo puede estar pasando ahorita con toda una generación en Latinoamérica. Eso me lleva justamente a la próxima pregunta. ¿Cuándo se podrían ver los efectos de la pandemia en la educación? Bueno, en este momento lo que hay son estimaciones en base a estudios que se habían hecho antes, por ejemplo, de cuánto desaprenden los niños durante vacaciones. ¿Okay? ¿Cuánto desaprenden? ¿Cuánto desaprenden? Sí, sí. Hay países, digamos, en este caso los Estados Unidos, donde hay mediciones de los aprendizajes en distintos momentos y se puede saber cuánto están perdiendo en el aprendizaje los niños durante las vacaciones y se pueden hacer proyecciones de qué podría estar pasando en este momento como algo similar, ¿no? Es decir, no tenemos, en este momento lo que tenemos son estimaciones en función de los conocimientos que tenemos de las ciencias pedagógicas. Ahora, no vamos a saber realmente la pérdida de aprendizaje hasta que no hagamos evaluaciones profundas a nivel mundial, que probablemente sucedan en el próximo año, y ahí vamos a saber realmente cómo están los niveles de aprendizaje
de nuestros alumnos. Pero sin duda nuestra estimación es que va a haber un retroceso importante. Y justamente ahí viene la importancia de las decisiones que se tomen en este momento, ¿no? Justamente en plena pandemia, para saber, porque todo esto tendrá un efecto duradero no solamente en los niños, posterior, millones de personas, en el desarrollo de cada uno de los países. La importancia de tomar esas decisiones ahora, ¿cuál sería, Juan? Sí, yo creo que ahora tocan 3 tareas, ¿no? La primera la hemos comentado, que es reabrir. Reabrir. Una vez que reabramos escuelas, viene el reto de recuperar aprendizajes. Tiene que haber planes de remediación, de recuperación, de nivelación, digamos, que permitan que este tiempo, digamos, de cierre de escuelas pueda ser de alguna manera recuperado en términos de aprendizaje. Y creo que el tercer reto más importante es los reajustes que tengan que haber hacia adentro de las escuelas. Es decir, las escuelas no deberían seguir siendo las mismas que eran antes de la pandemia. Es decir, tendríamos que incorporar ajustes en el currículum, ¿okay? En base a lo que estamos hablando, para incorporar temas, por ejemplo, de autonomía o de alfabetización tecnológica. Ese tipo de cosas tienen que aparecer ahora en las escuelas. También tiene que haber un gran esfuerzo de actualización y de formación de los docentes. Los docentes no podemos seguir siendo exactamente los mismos. Claro. Y creo que hay un cuarto reto que es muy difícil para Latinoamérica, es que hay que hacer inversiones importantes en educación. Es decir, nosotros tenemos que salvar esas brechas de las cuales estábamos hablando. Tenemos que salvar brechas de conectividad, brechas tecnológicas, tenemos que salvar brechas de alfabetización, y eso requiere de inversión, ¿no? Nos preocupa mucho, porque la pandemia ha afectado económicamente a los países, y los países van a tener una tendencia a invertir menos en educación a partir del próximo año. Entonces hay que ver cómo no privamos a la educación de las inversiones que requiere. Claro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: nos enfrentamos a una catástrofe generacional a raíz de la pandemia. ¿Coincides con él en esta afirmación o no? Sin duda. Yo creo que es un gigantesco riesgo no tener los niños en las escuelas, y si no lo manejamos bien, esto podría ser una catástrofe, ¿no? Porque lo que más le abre camino a una persona en la vida es la educación que adquiere en su escuela, y en este momento está privada de esa oportunidad. Y como esto además es generalizado, digamos, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, las consecuencias futuras, digamos, todas las estimamos, pero todavía no las sabemos, ¿no? Eso no podemos cambiarlo, ¿no? Como dice aquello que uno lee, uno no decide en qué dirección pega el viento, pero sí cómo pone las velas para navegar, digamos, ¿no? Nosotros no podemos decidir si queríamos o no pandemia, pero sí podemos tomar acciones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante identificar los riesgos asociados a la pandemia y entonces tomar acciones para reabrir las escuelas, para recuperar aprendizaje, para ajustar el currículum de la escuela, para estar mejor preparado para futuros, digamos, distanciamientos en las escuelas, y para aprovechar, digamos, estos nuevos canales de comunicación y aprendizaje y enseñanza que se han ido abriendo, ¿no? Creo que si lo hacemos bien, podemos salir fortalecidos de esta pandemia, pero no estamos destinados al éxito. El éxito es algo que se construye, el éxito requiere de decisiones, el éxito requiere de liderazgo. Entonces, está por verse si realmente vamos a tener el liderazgo necesario en nuestros países para aprovechar, digamos, las consecuencias de la pandemia. Leí una afirmación que hace una argentina, Agustina Lenzi, no sé si la conoces. Ella dice: la política educativa tiene el desafío de tender puentes entre quienes piensan la educación, quienes la gestionan y quienes la practican. Esos puentes tienen que estar bien sólidos justamente ahora para diseñar esa educación post-COVID-19. Para mí, digamos, esos puentes tienen que considerar, para mí la palabra clave es la equidad, digamos, ¿no? Tenemos que entender que la pandemia no afectó de igual manera a todos. Sí. Y tenemos que tomar decisiones que atiendan a los más vulnerables, ¿no? Hay una frase de un escritor canadiense de apellido Gibson que dice que el futuro está aquí, pero no está equitativamente distribuido. Es decir, sin duda, digamos, hay muchas lecciones, muchos aprendizajes, pero el reto es cómo hacer que esto llegue a todos los niños. Claro. Para mí ese es el gran reto que tenemos, porque tú puedes tener casos, de hecho los tenemos, que son buenas prácticas, tú puedes tener casos que inspiran
en la buena forma como se han manejado durante la pandemia, porque han tenido las condiciones y los recursos, digamos, y eso está bien. Pero no podemos conformarnos solo con algunas buenas prácticas, algunos buenos casos. El gran reto es cómo logramos que todos los niños, sin que nadie se nos quede atrás, puedan cerrar las brechas que se han generado durante la pandemia y que todos los niños puedan beneficiarse de las lecciones que estemos aprendiendo nosotros en el sistema educativo. Para mí el gran reto en este momento es la equidad. Y justamente eso, hablando de la desigualdad que se acentúa, se esperan o se vislumbran graves pronósticos económicos en la región. ¿Eso está íntimamente ligado? ¿Qué se puede esperar en ese sentido, Juan? Sí, no, bueno, las caídas del Producto Interno Bruto de distintos países ya han sido estimadas, proyectadas, ya están sucediendo, y ahora van a poner los países en la disyuntiva de en qué invertir y en qué no invertir. Es decir, cómo hago para recuperarme económicamente, y por lo tanto vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas porque vamos a tener menos recursos. Y me gustaría cerrar, ya tenemos que hacerlo, con tu visión de las oportunidades, que aunque lo hemos hablado un poco a lo largo de la conversación, bueno, cerrar con esto. ¿Qué oportunidades tenemos ahora frente a post-COVID-19? Yo creo que hay tres oportunidades que te las comenté inicialmente. Una es que se abrieron nuevos canales para aprender y enseñar. Tenemos que explorarlos, tenemos que desarrollarlos en profundidad. La otra oportunidad es que el tema de la autonomía, el manejo del tiempo y la motivación intrínseca nos saltaron a la cara y tenemos que, digamos, que tomarlo como un reto a ser incorporado a las escuelas. Y la otra oportunidad es que la exacerbación de las brechas, creo que es una oportunidad para que los países decidamos de una vez por todas cerrar. Es decir, que el 100% de los latinoamericanos cuando llega a tercer grado comprendan lo que lean, que el 100% de los latinoamericanos cuando llega a tercer grado tenga conectividad, tenga alfabetización tecnológica. Entonces, creo que ese fenómeno de exacerbar brechas puede ser una oportunidad para cerrar. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por haber tenido esta conversación con nosotros en el marco de Enlighted 2020. A ustedes por la invitación. Que estés muy bien, muchas gracias. Muy enriquecedor el espacio con Juan Maragall. Bueno, y ahora llegó el momento de dar la oportunidad a dos profesores que nos vienen a compartir buenas prácticas de educación en estos tiempos que vivimos. Primero es el turno de la licenciada Nirma Márquez, quien es egresada de la Universidad de los Andes con especialización en educación técnica en el Instituto Universitario Monseñor Arias Blanco y gerencia empresarial de la Universidad José María Vargas. Actualmente se desempeña como maestra integral de quinto grado de educación primaria en idioma español en el Colegio Jefferson. La profesora Márquez va a ahondar en un tema muy en boga en los últimos meses de homeschooling, retadores para todos sin duda alguna. Sin más, le cedo el espacio para que nos cuente sobre los textos digitales y transformación educativa en tiempos de pandemia. Vengo a compartir con ustedes una experiencia que considero exitosa. Como licenciada en educación con 33 años de ejercicio en la docencia, 4 años en el Colegio Jefferson, asumí el reto que las circunstancias se presentaban. Tenemos como punto de partida un punto de referencia favorable, ya que el colegio y su personal directivo siempre nos invitaron a trabajar con herramientas digitales. Adicionalmente a eso, nosotros pues contamos con la plataforma digital de la Editorial Santillana. Cuando comencé a trabajar en el Colegio Jefferson, la principal directriz era que tenía que trabajar con esa plataforma digital. Esa plataforma digital era para mí un cambio de metodología. Sin embargo, eso se ha mantenido en el tiempo y a raíz de eso, pues los alumnos y los docentes interactuamos con esas herramientas de manera natural. El 13 de marzo se dio la información oficial de que nosotros debíamos entrar en confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Y allí pues se le instruyó a los estudiantes que ellos debían recoger todo su material para llevárselo a casa. ¿Por qué era tan importante eso? Bueno, porque en las tablets que los niños tienen como un recurso pedagógico y que lo usamos con tal fin, están descargados los libros de la editorial Santillana, 4 libros.
Afortunadamente estaban de forma digital y el proceso de recolección de eso era sencillo, pues imagínense ustedes el peso que eso significa. Afortunadamente recogimos rápidamente todo eso y bueno, nosotros comenzamos a hacer un proceso de reestructuración de todo lo que vendría después. A pocos días de estar en confinamiento por la pandemia, comenzamos a estructurar la forma como hacer presencia en los hogares de nuestros niños. Lo hicimos a través de nuestra plataforma digital. La plataforma del colegio nos permitió comunicarnos con ellos y nosotros elaborábamos ciertos videos que además iban acompañados de las actividades que tiene la plataforma digital de estos libros media. Igualmente, pues el hecho de que los estudiantes tuviesen una tablet nos permitía que ellos tuvieran permanentemente o pudieran conectarse para las clases. Y luego de eso, pues nosotros comenzamos a estructurar un proceso que tenía que venir más presencial. Y es cuando empezamos a diseñar las clases online. Nos preparamos para con nuevas herramientas. Realmente contarles cómo fue ese proceso, esa primera clase, esa emoción del reencuentro después de unos días sin volvernos a ver y poder compartir la experiencia de crecer y aprender, no solamente de parte de los alumnos, sino nosotros los docentes tuvimos que aprender, prepararnos para esto. Nos podíamos apoyar con la plataforma justamente porque lo hacemos en el aula de clase y al hacerlo en el aula de clase pues lo hacemos de forma natural. Como profesora de matemática puedo contarles que para mí dar clase de matemáticas pues me llena de mucha energía, los alumnos así lo sienten y puedo compartir con ustedes la experiencia de haberles enseñado matemática en un contenido bastante denso como es la conversión de unidades. Esa conversión de unidades la usamos con los libros digitales utilizando el compartir pantalla, el subrayar, las definiciones, el resaltar esas escalas y luego aplicar justamente el hecho de las actividades que están en los libros, la resolvimos. Esas actividades fueron aprendidas por los niños, y puedo decirlo con certeza, porque fueron evaluados a través de instrumentos de evaluación con estrategias y que fueron realmente medidos. Para nosotros los docentes nunca fue una idea de abandonar nuestro rol como docentes. Somos docentes, somos formadores y hicimos presencia a través de videos que dejábamos en nuestra plataforma justamente para que ellos pudiesen comunicarse si tuvieran algún tipo de fallas. También puedo contarles que actualmente, que aún seguimos en este proceso de confinamiento, estamos leyendo el libro de Fedosi Santaella, que es No molestar, por favor. Seguimos utilizando la plataforma de la editorial Santillana. Justamente hacemos eso, resaltamos las frases importantes, compartimos las ideas, subrayamos las ideas principales y secundarias. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin hacemos esa lectura? Bueno, porque nosotros luego, los niños, hacen un reporte de la historia, hacen redacción, evaluamos cómo redactan, además de la comprensión lectora, y por supuesto los niños dicen que les quedó de esa lectura. Quiero también decirles que nosotros los docentes hemos crecido, hemos aprendido muchísimo y en mi caso particular el aprendizaje ha sido significativo, pues hemos aprendido en este proceso a usar herramientas digitales, diferentes app, hemos hecho videos, hemos hecho evaluaciones a través de los diferentes foros con diferentes plataformas y hemos aprendido a hacer las plataformas, usar las clases online a través de plataformas que sirven para tal fin. Quiero agradecerles a la familia del Colegio Jefferson justamente por todos esos correos donde ellos evaluaron y nos dijeron que el proceso de finales del año escolar pasado había sido excelente y por supuesto estoy agradecida de trabajar en un colegio que me ha permitido crecer y ver
no solamente ahora subir a una posición mayor, y no tengo solamente un espacio físico, ahora tengo puedo llegar a mis alumnos donde ellos se encuentren a través de todas estas plataformas que nos han permitido seguir ejerciendo nuestro rol y que estamos allí atentos a superarnos cada día. Quiero agradecer a la editorial Santillana Casa Venezuela por permitirme compartir con ustedes esta experiencia, a la Fundación Telefónica por toda la logística en la preparación de este evento y a Enlighted 2020 pues, por la organización de este maravilloso evento. Gracias, profesora Márquez. El siguiente ponente nos hablará sobre los aportes a la educación desde la ciencia, la tecnología y la innovación, avances y perspectivas. Se trata de Leonel Párica, especialista en telecomunicaciones y responsable de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Miranda y del Consejo Científico Tecnológico del Estado en Venezuela. Leonel se desempeñó como presidente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit, del Ministerio de Educación, y nos complace recibirlo para escuchar las buenas prácticas educativas asociadas a la tecnología y la innovación. Agradecemos a Telefónica, Movistar Venezuela, por la invitación que le hacen al Consejo Científico Tecnológico del Estado Miranda para presentar sus aportes en materia educativa. Es importante destacar que desde la llegada de nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro, nos pusimos como meta fundamental la construcción de un Estado en base al conocimiento, o bien también lo podemos conocer como un Estado en base a la ciencia. Este Estado en base a la ciencia se divide en tres grandes etapas. Una primera etapa donde la educación es el factor determinante del desarrollo de todas las líneas de investigación que hemos estado trabajando y que sirve de legitimación en el quehacer del Ejecutivo Regional. Una segunda etapa en la cual construimos la institucionalidad necesaria para avanzar con la fuerza y que permita sembrar las bases para que estos desarrollos científicos se mantengan en el tiempo. Por último, la construcción en base a la ciencia, generando una cultura científica en nuestra sociedad. Cabe señalar que en el Estado Miranda, cuando llegamos, se hizo una caracterización, poseemos el 80% de los centros de investigación del país, así como también 58 centros universitarios, que sumado a las dos grandes sedes industriales o a los dos grandes parques industriales, estaríamos hablando que estamos trabajando sobre los conceptos de desarrollo de los polos científicos mundiales. Toda esta dinámica de trabajo la hemos llevado a cabo en función de 5 grandes políticas en nuestro Estado Miranda. Estas 5 grandes políticas, como bien las conocemos, son las políticas de democracia participativa y protagónica, la política de economía productiva, la política social y las misiones sociales del comandante Chávez, así como también la política de ciudad y la política de seguridad. En función de estas 5 grandes políticas y la ley, la estructura legislativa del Ejecutivo Nacional, enmarcada desde la Constitución de la República Bolivariana, como también la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, nos han permitido sembrar las bases en la construcción de las redes de innovación dentro de los distritos motores. Estos distritos motores los conocemos como el Distrito Motor de Barlovento, el Distrito Motor de los Valles del Tuy, el Distrito Motor de los Altos Mirandinos y Zona Metropolitana y el Distrito Motor de Guarena Guatire. Estas redes de innovación siembran las bases necesarias para la construcción en cada uno de los ejes. Para nosotros sembrar estas bases necesarias en la construcción de cada uno de los ejes, nosotros hemos estado trabajando de la mano de las tecnologías de información y comunicación en las líneas de investigación. Estas tecnologías de información y comunicación las hemos estado trabajando en 5 grandes dimensiones, como objeto de estudio, la primera dimensión, la segunda dimensión, como la gestión del aprendizaje, la tercera dimensión, como la gestión administrativa y académica propiamente, una cuarta dimensión en la infraestructura de la formación y una quinta dimensión en el quehacer de cada uno de los proyectos en función de las tecnologías de información y comunicación. Cuando hablamos de las líneas de investigación, tocamos desde el desarrollo propio de la soberanía a través de la semilla de papa que hemos desarrollado en los Altos Mirandinos y que nos proporciona grandes rendimientos aprovechando el gradiente altitudinal y las condiciones fitosanitarias que nos presentan los Altos Mirandinos, hasta la producción de los ventiladores mecánicos que nos ha estado acompañando el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI, así como también la caracterización de las minas no metálicas del Estado Miranda,
como también podríamos sumar la denominación de origen que hemos estado llevando a cabo del cacao barloventeño, conocido como carenero, un cacao que da a conocer las raíces propias afrodescendientes de nuestro territorio mirandino y que gracias al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en línea hemos logrado la certificación de origen. Sumado a todos estos elementos, cabe señalar que la educación en cada una de las líneas de investigación que nosotros hemos estado llevando a cabo es la base fundamental, como lo comenté en un principio. En tal sentido, hay 6 proyectos o líneas de investigación educativas de gran envergadura que hemos estado trabajando. La primera y como proyecto bandera han sido las Olimpiadas Juveniles de Ciencia. Olimpiadas que permiten unir las 5 ciencias básicas como lo son la biología, la matemática, la física, la química, las ciencias de la tierra en función de un tema o un eje mirandino. La primera edición fue en relación al cacao y la segunda edición, a distancia, en el marco de la pandemia, le hicimos como tema central la gestión de riesgo en épocas de pandemia, donde participaron todas las instituciones educativas del Estado Miranda y en función de esto empoderamos del conocimiento a nuestros niños y niñas. El segundo gran proyecto que hemos estado trabajando de la mano con Movistar es el proyecto Profuturo, en donde profundizamos la democratización de las telecomunicaciones. Para este año nosotros sumamos 26 nuevos planteles con laboratorios, con herramientas tecnológicas que permitan a nuestros niños y a nuestros docentes usarlas en función de la educación de las TIC. Es decir, usando estas herramientas en tecnología, información y comunicación y profundizando en los contenidos que van de la mano de todo el trabajo que hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Así como también hemos estado trabajando con la Olimpiada Juvenil de Gas y Petróleo. También hemos estado trabajando con la educación en pandemia, la ciencia por encantamiento que acompañamos directamente desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y cerrando con uno de los grandes proyectos que ha sido el sistema de evaluación de desempeño. Cada uno de estos 6 proyectos educativos, sin menospreciar la formación que hemos estado llevando en el resto de las líneas de investigación del Consejo Científico, tienen un objetivo fundamental, que es la mirada a futuro, esa mirada tricentenaria, con el natalicio de nuestro gran prócer Francisco Miranda en el 2050, donde nosotros vamos a poder tener un Estado Miranda construido en base al conocimiento y en base a la ciencia. Muchas gracias, profesora Nirma Márquez y Leonel Párica, por compartir sus buenas prácticas en el LAITED 2020. Para continuar con la agenda del día desde Caracas, Venezuela, queremos compartirles un par de emotivos videos de nuestro aliado Santillana sobre la educación digital en estos tiempos de pandemia. Además, estaremos disfrutando de un video de Profuturo para conmemorar los 4 años del programa Mirando al Futuro, con la educación como la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Disfrútenlos. Gracias, maestros, por entrar en mi mundo digital, por cambiar su pizarra por una computadora, por vencer sus miedos para permitir que yo supere mis retos, por aprender conmigo y transformarse en medio de la adversidad, por despertar mi creatividad y la de mi familia, por ayudarme a seguir construyendo mi futuro desde su hogar hasta el mío, por lograr que aunque todo se detenga, mi aprendizaje continúe, por vencer la distancia y el tiempo para seguir aprendiendo juntos, por darle a mi educación el lugar que merece en tiempos difíciles. Espero verlos pronto en el salón de clases, más unidos y fuertes que nunca. Estoy aquí sentada en mi habitación, mirando por la ventana, pensando en cómo ha cambiado el mundo ahí fuera. Veo calles vacías y parques sin niños. Donde antes escuchaba ruido de autos, ahora oigo aplausos y sirenas. Incluso he hecho nuevos amigos. Pero hay cosas que no han cambiado. Sigo aprendiendo y haciendo mis deberes. Solo que ahora los hacemos juntos. Hacemos carreras y construimos castillos. Tengo mucha suerte porque conoces todos los juegos y todas las historias. Historias de piratas, de monstruos y cada día una película diferente. Empiezo a pensar que son magos. Aunque no podamos salir, siempre hay comida en la mesa.
Les gusta tener la casa muy limpia y sorteamos para ver quién saca al perro. Y entonces pienso que si estamos bien, es porque de verdad saben hacer magia. My name is Daniel. I was born in Munshi, Tanzania, and I have been teaching here for 6 years. I decided to become a teacher to inspire my students to change the world, a world which is sometimes difficult to keep up, especially in a city like Munshi. Mi nombre es Ruth y soy profesora en un colegio de Managua, en Nicaragua. Hace un año Profuturo llegó a mi escuela. Adaptarse no fue fácil, pero el equipo me acompañó en cada paso. They gave me the skills to change my life, and what is most important, to change the life of my students. La educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. En Profuturo, cumplimos 4 años mejorando las oportunidades de millones de niños y niñas en entornos vulnerables a través de una educación digital de calidad. Para ello, contamos con un modelo integral basado en formar y acompañar a docentes y personalizar con tecnología el aprendizaje de cada alumno. Con motivo de la COVID-19, para dar respuesta a la crisis educativa generada, hemos flexibilizado aún más nuestro modelo, abriendo nuestros contenidos a alumnos y profesores de todo el mundo. Desde que hace 4 años, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa impulsaron el programa Profuturo, hemos conseguido mucho. Ya estamos presentes en 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Hemos formado a más de 450.000 docentes y mejorado la educación de 11,5 millones de niños y niñas, además de construir un sistema de aliados que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Pero esto no acaba aquí. Cada año cumplido supone un nuevo deseo por cumplir. Y nuestro deseo en este 4º aniversario es transformar el futuro de 25 millones de niños y niñas del mundo en 2030. Comunidad por comunidad, escuela por escuela, persona por persona, estamos más cerca de conseguirlo. Seguimos con nuestra agenda de Enlighted 2020 y quiero agradecerles a todos por mantenerse conectados, compartiendo los retos de la educación en esta era digital. Ahora tendremos la oportunidad de seguir escuchando a especialistas de lujo en la materia y lo haremos en un enriquecedor panel que tendré la oportunidad de conducir. Para iniciar, quiero presentarles a los participantes de este panel. La primera de ellas es Iraida Zulbarán, profesora universitaria y educadora egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es coordinadora de la Comisión Técnica para la creación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Docente, adscrita al Consejo Científico y Técnico de la Gobernación del Estado Miranda y coordinadora de la línea estratégica del Consejo Científico del Estado número 6, Educación en Cuarentena y Aislamiento Social, Nuevas Formas de Enseñanza y Aprendizaje. Nos acompaña también Fausto Romeo, educador y conferencista con especialización en gerencia educativa. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, ANDIEP, y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. Y tenemos también como invitada a la profesora María Angélica Villota, licenciada en Química, egresada de la Universidad Simón Bolívar, con más de 30 años de experiencia en la carrera docente. Es directora académica de CC Education Group, coaching universitario en Caracas y en Madrid, y directora ejecutiva de ISEC, llevando adelante el proyecto NetMoon. Así que bienvenidos a los 3 profesores, gracias por estar acá con nosotros y compartir en este panel. Bueno, profesores, los docentes definitivamente, vamos a poner una mirada, a comenzar por allí, han tenido que cambiar definitivamente sus formas, sus métodos, su manera pedagógica de abordar los temas para terminar el año 2019-2020 y ahora para comenzar el 2020-2021. ¿Estamos ante una pedagogía resiliente o una pedagogía emergente que definitivamente se va a quedar luego de esta era de COVID-19? Comenzamos con usted, profesora Zulbarán. Gracias por la invitación. Realmente es una deferencia la que han tenido conmigo. Bueno, fíjate, primero vamos a partir de que el año 2020 es un año sin precedente en la historia de la educación. ¿Okay? Por todas las consecuencias que ha traído la presencia del COVID como enfermedad,
la declaración de pandemia. O sea, el COVID está en todas las partes del mundo, no hay un espacio que se haya desvinculado de esta enfermedad, que se haya apartado. Ante esta realidad educativa que ha generado el COVID, el docente se ha tenido que reinventar para poder atender el proceso formativo. Se han tenido que tomar medidas y se han tenido que introducir variantes en la educación, no solo en la educación formal, sino hasta en la educación informal y no formal. En el caso de la educación formal, la escuela como institución ya deja de ser el espacio idóneo para propiciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las escuelas se cierran, y se cierran por una medida preventiva para evitar el contagio. Pero pasa ahora a haber otro espacio de formación. Pasan las escuelas, pasan las casas a ser el espacio de formación. Espacio que no estaba preparado para propiciar procesos de educación formal. Y con los cuales pues se ha tenido que desarrollar toda una experiencia. Esto ha sido bien interesante porque han surgido nuevos espacios, han surgido nuevas metodologías, han surgido nuevas formas de acompañamiento. Esta situación pues tenemos que analizarla, ¿ok? Y tenemos que analizarla bajo una mirada crítica y una mirada reflexiva, bajo un abordaje académico que nos permita comprender lo que se ha generado, las formas, los modos de intervenir, los procesos de enseñanza, de aprendizaje, la forma como el docente acompaña, media en los procesos, la forma en cómo los padres han asumido el rol de mediadores, de acompañantes pedagógicos, la forma como la escuela ha instituido normas, pautas para desarrollar, como la disciplina científica que estudia, que nos permite organizar, pues yo pudiese decir que estamos frente a una pedagogía resiliente. ¿Okay? Una pedagogía que nos ayuda no solo a analizar, que nos ayuda a comprender el fenómeno educativo, pero que también da pautas, orienta para poder manejar la situación del caos de manera asertiva, pertinente y salir airosos, fortalecidos de la situación. Gracias. Ahora sí. Ahora usted, profesor Romeo, fíjese, la misma pregunta, ¿pedagogía resiliente o emergente? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, para un evento de esta naturaleza que es a nivel internacional, a lo mejor el 90% de los países dirá que es emergente. Ellos se han reinventado porque lo han buscado de una manera de una enfermedad que posiblemente a nivel... Hay unas connotaciones generales. La educación no es solamente el tema del COVID, sino todo lo que conlleva a una nación. Pero en Venezuela muy particularmente ha sido resiliente. No hemos reinventado. La resiliencia de nosotros ha sido la perseverancia. Porque hay muchos factores, elementos que atañen para la educación a distancia. La educación a distancia no es solamente mandar una simple guía. Porque aquí en Venezuela tenemos una experiencia muy buena que fue en el año 2009, el año 2019, con el respecto al apagón general que hubo en Venezuela, sí, casi un mes y medio. Bueno, aquí nosotros entendimos, comprendimos que en algún momento se podía generar alguna situación, no de esta naturaleza como estamos padeciendo, indudablemente. Sí, que afectara más a todo. Pero es el caso de que muchos profesores, cuando sucedió aquello, bueno, mandaron unas guías, prepararon las guías, prepararon material y nos vamos a ver dentro de un mes, mes y medio, o en 15 días a lo mejor nos vemos cerca del colegio y podemos solucionarlo si hay luz. Este es un caso que va más allá porque estamos combatiendo con algo que no tiene pie ni cabeza. Entonces el maestro, el profesor se tiene que resguardar, se tiene que entender. El estudiante comprende que tiene que seguir avanzando, pero que en su hogar no quiere llevar el contagio. Entonces el tema que nosotros hemos realizado, y aquí yo por ejemplo puedo decir el gran empeño, el gran ayuda que ha dado la Fundación Telefónica Movistar con todos los proyectos que ellos han dado en ofrecer a los colegios, por ejemplo, es muy importante porque no todos los colegios, a pesar que podíamos conocer un proyecto, el Google Classroom, por decir algo, pero nadie lo sabía cómo implementarlo. Entonces hay que volverse a formar, hay que volverse a preparar. Alguien que tuviera, así tuviera posgrado, PhD, maestría, todos los estudios, pero no conocían algo muy elemental, cómo dar la educación a distancia. Entonces hemos ido avanzando. El tiempo que nosotros dedicamos, a lo mejor un maestro que estaba acostumbrado a darse 5 horas al día de clase, más las 2 horas que puede dedicarse de preparar información en su hogar para que tener la clase preparada al día siguiente, bueno, aquí resulta ser que casi le estamos dedicando 12 horas al día, desde el hogar, desde la casa, desde el colegio. Claro. O sea, hemos hecho tanto esfuerzo que yo
estoy convencido de la educación a distancia. Yo soy defensor de la educación a distancia, no ahora, desde hace 5 o 6 años cuando empezó en los países nórdicos a aplicarse en su implementación. Allá en esos países ya no existe ni siquiera el pupitre, no existe el espacio como un salón de clase. Está el profesor, está el estudiante, y cuando necesito algo voy y sé que voy a tener consigo el profesor para que me dé una orientación. A lo mejor podemos ir 10, 15 compañeros de la clase de matemáticas de tal sección y podemos reinventarnos. Bueno, ese es el futuro, no solamente en los países nórdicos, sino también en el mundo, y Venezuela se tiene que enfocar allí. Yo decía, bueno, en Venezuela a lo mejor va a llegar en el año 2030, en el 2040, con todo este retraso que tenemos en Venezuela, que ni siquiera los textos escolares nos dejan permitir, no salen textos escolares actualizados. Bueno, Dios quiso que el 2020 fuera el año del inicio mundial de la educación a distancia. ¿Y usted, profesora Villota, qué opina? ¿Estamos frente a una pedagogía resiliente o emergente? Pues yo difiero de ellos. Yo pienso que estamos ante una pedagogía emergente. Después de toda la investigación que yo he hecho desde marzo hacia acá a nivel mundial, porque Venezuela no la podemos focalizar únicamente en una territorialidad. Venezuela está en el mundo. Y en ese sentido nosotros tenemos que apuntar al mundo, hacia dónde va el planeta en términos educativos. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que nosotros estamos ante una pedagogía emergente completamente, donde tienes que empezar a trabajar con lo que son tiempos síncronos, asíncronos, donde tienes que empezar a cambiar los roles de los padres, de los docentes, de los propios educadores, de los propios educandos, mejor dicho, y evidentemente estamos haciendo y debemos ir hacia allá un rediseño curricular. Nosotros no podemos seguir trabajando en los colegios en función de decir, bueno, nosotros tenemos que cumplir con un pensum de estudios. Nosotros tenemos que enfocarnos hacia lo que son las demandas reales del siglo XXI. Y allí yo te puedo mencionar todo lo que son las habilidades STEM, que es hacia donde está apuntando el mundo en este momento. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de todo lo que son soft skills, habilidades blandas, y hard skills, que son habilidades duras. Entonces, tú tienes que combinar ambas cosas para realmente llegar a donde se necesita llegar. En eso yo soy mucho más pragmática y de hecho pues yo lo coloqué todo por escrito en un manual que nombré La Escuela Virtual Eficaz, una pedagogía emergente. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que más allá de que sea emergente, todos los involucrados deben ser resilientes y deben ser longánimos. Es decir, deben trabajar dentro de la pedagogía emergente, ser resiliente. Es correcto, porque hay muchas cosas en este momento, como bien dijeron mis compañeros panelistas, no hay una referencia en el mundo. Hay países que evidentemente sí, como dice Fausto perfectamente, que llevaban la delantera a todo lo que nosotros pudiéramos hacer en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que entender que la educación es lo que realmente nos va a salvar a nosotros como nación y colocarnos en el sitial que realmente merecemos tener en el mundo. Entonces sí, yo estoy apuntando a que esto es una pedagogía emergente donde todos nos tenemos que formar. Y cuando digo todos, yo como subdirectora académica de la Academia Washington, he tenido la responsabilidad de estarme formando día a día para poder hacer el coach de todo mi equipo docente, desde preescolar hasta 5º año, y si verdaderamente es un granito de arena, por algo se debe empezar. Y en ese sentido, fíjate que el manual que yo publiqué ya de la Escuela Virtual Eficaz, lo he compartido gratuitamente, porque realmente la idea es darle la mano a todo el que lo quiera, a todo el que lo necesite y a todo el que esté dispuesto realmente a, dentro de la flexibilización que debe tener todo docente para poder adaptarse a nuevas circunstancias, lo pueda utilizar y tenga esas herramientas a la mano. Claro. Ahora, particularmente en el caso de cada uno, profesora Zulbarán, ¿cuáles son los retos que asume y debe asumir ahora la familia venezolana? ¿Cómo organizarse para lograr los objetivos? Porque definitivamente a los padres, bueno, han tenido que llevar adelante el homeschooling, como se le conoce, pero no tiene justamente esa pedagogía, ni emergente ni resiliente. Le cayó como que de sopetón el tener que enfrentar justamente a eso, enfrentarse a la pedagogía en este caso. Sin embargo, fíjate, en este contexto la familia ha demostrado ser resiliente, ¿ok? Porque se ha enfrentado a una situación para la cual no estaba preparada y de alguna manera se ha reinventado y ha salido airoso, ¿ok? Claro,
se han develado cosas, pues en este caso el padre o la familia en algunos contextos ha estado solo, ¿okay? Acompañando a su hijo, preocupado por el proceso de formación. ¿Cuál es el reto de la educación? El reto de la educación es no solo de la educación formal, ¿okay? La educación es todo el proceso de formación en la sociedad, pero la educación formal que se lleva a cabo a través de las instituciones escolares es acompañar a la familia, porque es la familia la que en este momento está asumiendo el rol protagónico en la formación. Pero ojo, hay que acompañarla fundamentalmente en la parte emocional. O sea, porque nosotros no podemos pretender que la familia sustituya al docente. Claro. O sea, en este caso la familia, hay familias que no están preparadas. ¿Okay? Y ahí puede, y que ni siquiera tienen la formación. Y que no tienen la formación. No hablemos ya de pedagogía, la formación básica para orientar a esos y ahí más bien podemos acentuar la brecha, la diferencia escolar, la diferencia que pueda existir. Entonces, ¿cuál es el reto de la educación formal? Acompañar a esa familia para que ellos puedan hacer un acompañamiento efectivo, para que ellos puedan primero generar un ambiente rico, un ambiente seguro, donde el niño se sienta y pueda generar y pueda construir su aprendizaje. ¿Okay? Es lo primero. Debe haber orientaciones claras de parte de la escuela. La familia ha estado ausente de la escuela. Y esto es hasta histórico, porque si vemos las primeras escuelas, había un acompañamiento cercano, pero en la medida que la educación formal se fue especializando, que el docente se fue especializando, fueron apartando a la escuela. Y escuchábamos ahora cuando estábamos en el interín, cómo hay escuelas que no dejan entrar a las familias. Y nada, pues en este momento es importante hacer una unión indisoluble entre la familia y la escuela, porque es la familia, no solo papá y mamá, sino todos los miembros del grupo familiar, los que están en este momento al lado de ese muchacho que está desarrollando su proceso de aprendizaje. Claro, claro. Profesor Romeo, justamente ahora usted decía que la educación a distancia, la educación digital llegó para quedarse. Hay otros países donde los muchachos simplemente van para recibir algunas instrucciones y que ese es el futuro de la educación. Llegará un momento en que se implementará en Venezuela, es la gran pregunta. Pero estamos apoyando y formando a los estudiantes en este momento para esas exigencias del futuro. Se dice que por lo menos 80% de las profesiones del futuro todavía ni siquiera se han pensado en este momento. No tienen los muchachos las habilidades para ellas. ¿Qué nos puede decir? Y el 50% de las actuales profesiones van a desaparecer. Por ejemplo, un chofer de taxi va a desaparecer porque habrá el taxi que va a ser virtual y que te va a llegar en una parada y tú dices, llévame a tal sitio, hasta eso vamos a llegar. Entonces hay que reinventarnos, hay que irnos preparando. El tiempo no lo estamos definiendo. Aquí no hay que buscar una pelea en contra del tiempo, sino sabernos preparar. Y son las generaciones ahora que estamos formando que es la que se tienen que ir llevando, adaptando. Y ojo, no significa únicamente tecnología, porque a lo mejor dice, bueno, nadie se va a ir a la parte humanista. Necesitamos también el ser humano, el contexto de la humanidad, lo espiritual, porque también habrá muchos que se vayan hacia su mundo de la espiritualidad también, que tiene que verlo y tiene que seguir existiendo. El humanista que sigue pensando. O sea, no pensar únicamente en la parte humana, en el legal, en el abogado, sino aquel que viene el escritor, el de la historia que se vaya haciendo. Te comento entonces lo siguiente. En este momento, la propia circunstancia nos ha dado un paréntesis en la vida, de tal manera que nosotros podamos valorar la humanidad en su esencia completamente, de tal manera que retomemos lo que son valores, lo que es ética y esa esencia humana que tenemos que tener a la mano. En ese sentido, no podemos dejar a nadie atrás. Y nos tenemos que apoyar obligatoriamente en la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es más que el uso de procesos mentales que pueden venir por la vía de los algoritmos o por la vía de los heurísticos. Pero más allá de esto, entonces, utilizarla a nuestro favor. Y lo que tenemos que utilizar y tener en claro todos los docentes es que la pedagogía, la experiencia, el acercamiento y el balance socioemocional es lo que preponderantemente en este momento va a permitir que todos seamos exitosos en esta situación tan particular que tenemos. Si bien nos estamos reinventando día a día, pues también los profesores tendrán que formarse, tendrán que considerar ese balance socioemocional y tendrán que ver a futuro cómo seguimos modificando y yendo hacia adelante, porque no podemos quedarnos estancados. Como te decía en una primera instancia, tenemos una situación nacional que es realmente crítica y no la podemos evadir.
¿ok? Pero sí tenemos que ir buscando soluciones que nos permitan oxigenarnos y sentir que estamos presentes en el mundo, no que estamos estancados en una situación que nos ahoga y nos asfixia. Sobre todo, y todos los que estamos aquí, que somos educadores, tenemos una responsabilidad grandísima. Nosotros ya cumplimos nuestro sueño, nosotros somos profesionales. Claro. Ahora nos toca a nosotros darles la mano a todos los jóvenes, tanto venezolanos que quieren seguir sus estudios en el país, como los que quieren salir a representarnos en el exterior, para que lo hagan dignamente y puedan cumplir también su sueño y puedan representar a Venezuela tan dignamente como lo merecemos. Bueno, de verdad muchísimas gracias por habernos dado su visión acerca de la nueva realidad en la educación acá en Venezuela. Un reto sin lugar a dudas, pero muchas oportunidades también que se tienen a partir de ahora para la era post-COVID, que esperemos llegue pronto, ¿no? Que pasemos esta pandemia lo más pronto posible. Muchísimas gracias, profesora Iraida Zulbarán, al profesor Fausto Romeo y a la profesora María Angélica Villota por haber estado con nosotros. A ti, Ana Virginia, muy amable. Seguimos con más de Enlighted 2020. Y ya para cerrar este primer día de Enlighted 2020, quiero presentar un espacio dedicado a Profuturo, el programa de educación digital impulsado por la Fundación Telefónica, Movistar y la Caixa Foundation. Incluso en un contexto de pandemia, Profuturo trabaja arduamente para reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad a niños de entornos vulnerables. Y para saber cómo ha sido la respuesta a Profuturo en COVID-19, quiero dar la palabra a Carlos Alberto Hernández, gerente de Educación Digital de Fundación Telefónica Movistar en Venezuela. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, en nombre de Fundación Telefónica Movistar estamos sumamente agradecidos de que nos hayan acompañado durante este Enlighted 2020, un día dedicado a la educación primaria, sus retos y sus desafíos. Vamos a cerrar nuestra agenda con la respuesta que dio Profuturo ante el COVID-19. Profuturo es un programa de Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa que apunta a la calidad educativa a través del desarrollo de las competencias del siglo XXI en los estudiantes, competencias digitales en los docentes e integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profuturo actualmente está en atiende a 11 millones de niños, está en 35 países, en 3 continentes, lo que es Asia, África y América. Y nuestra meta para el 2030 es atender a 25 millones de niños. En Venezuela, a partir a inicios de año, Profuturo está estructurado en 4 grandes ejes. El 75% de nuestras actividades eran presenciales, tenían que ver con acompañamiento en los colegios, interacción de tecnología, eventos educativos. Y tan solo un 25% de nuestras actividades eran digitales o online, a través de la ruta TIC e innovación. El COVID nos vino a retar y tuvimos que entonces hacer una reingeniería de nuestro programa para ser 100% digitales. Esta reingeniería se basó en 3 grandes premisas. Número 1, reenfoque, dejar de pensar en proyectos y enfocarnos en las necesidades y soluciones que debemos dar a los beneficiarios. Estamos hablando de estudiantes, docentes, familias y coaches. Alcance. En esta contingencia todos somos vulnerables. En tal sentido, Profuturo se planteó ir a un alcance nacional y a todos los niveles educativos porque estábamos focalizados en educación primaria. Necesidades. Debíamos dar una respuesta precisa, eficaz y eficiente y para eso necesitábamos conocer los canales de comunicación predilectos de los docentes y sus necesidades. A través de estas 3 claves, a través de estas 3 premisas, planteamos las siguientes acciones. Para los estudiantes, aperturamos más de 1.900 recursos educativos, contenidos educativos a disposición de las familias, estudiantes y docentes para que hagan sus actividades, sus tareas y sus labores. Catalizamos el lanzamiento del Oráculo Matemático, una aplicación para la enseñanza lúdica de la matemática. Y para los docentes nos fuimos con una estrategia multimodal, quiere decir ofrecer contenidos y cursos en varias plataformas de tal forma que los docentes accesaran a ellos en su tiempo y bajo sus condiciones de conectividad. Y es aquí en los docentes donde queremos hacer énfasis en esta buena práctica y nos vamos a ir paseando por cada una de las ofertas que le hicimos a los docentes. Iniciamos con cápsulas Profuturo.
Es una estrategia de mobile learning para mantenernos en contacto con los docentes de la red de escuelas Profuturo, donde enviamos pequeños contenidos sumarizados de cómo se elaboraban herramientas digitales, cómo hacer actividades a distancia y contenidos que ayudaran a los docentes a finalizar su año escolar a distancia. Enviamos cápsulas vía WhatsApp, mensaje de texto e email. Más allá de los resultados cuantitativos, donde logramos impactar a más de 10.000 niños, el hecho de que nuestras cápsulas se compartieran, fueran virales entre los docentes, el hecho de ver a los niños haciendo actividades derivadas de nuestras cápsulas es el mayor de los resultados. Cursos abiertos. Respecto a los cursos abiertos, rompimos con lo tradicional, que eran las rutas TIC e innovación, y nos atrevimos a proponer 11 cursos de nuestra plataforma Profuturo Education, que versaban en diversos aspectos de la educación digital. Esto nos permitió tener un alcance hasta en 20 estados del país y un crecimiento respecto al total de docentes formados en el 2019 de 86%. Los cursos más demandados tienen que ver con competencias digitales y neurodidáctica. InnovaProfe es una estrategia de WhatsApp Learning derivada de la necesidad de los docentes de llevar herramientas digitales de rápida ejecución en sus aulas de clases. Nuestra investigación previa nos permitió determinar que el 70% de los docentes utilizaban WhatsApp como herramienta de dar clase a sus estudiantes, y por ello planificamos llevarles entonces cursos y talleres a través del WhatsApp. Esta ha sido una estrategia muy exitosa, permitiéndonos lograr un crecimiento de hasta un 340% en cuanto a docentes formados respecto al 2019, y los temas más importantes han sido el uso del ForoChat como herramienta de educación, el uso de Google Classroom y el uso de Google Formulario. Finalmente, y aprovechando la época vacacional, decidimos hacer talleres y cursos en formato webinar a través de nuestra aula digital Zoom y saliendo también en vivo, en paralelo, por YouTube. Hasta los momentos llevamos 1.900 visualizaciones en YouTube y un crecimiento respecto al 2019 de 107%. Queremos entonces ahora sumarizar y resumir cuáles son esas lecciones aprendidas como proyecto, como sector educativo y como docente. Y las sumarizamos en 4 grandes aspectos. Los aspectos técnicos. En este tipo de contingencia es vital y es clave hacer herramientas multimodales, multiplataformas, ya que los docentes tienen diversas formas de acceso, diversos tipos de conectividad, y esto le permite esa facilidad de consumir estos contenidos y cursos. Potenciar los contenidos audiovisuales, ya que aprovechan las bondades de la plataforma que estamos utilizando. Y evidentemente la autogestión. Todos hemos sentido necesidad de formarnos en nuevas aplicaciones, en nuevos conocimientos para rápida respuesta a la situación. En cuanto a las competencias potenciadas, es indudable que la adaptación y la flexibilidad son parámetros clave que van de la mano de la creatividad en la innovación. Nosotros como proyecto nos atrevimos a proponer cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que pudieran servirle a los docentes, igualmente los docentes con sus estudiantes. Y el trabajo colaborativo ha sido clave para que se detone y se impulse el sector educativo. Hacer alianzas como la que hicimos con Andiep, CEFA, Ashoka, Feria Alegría, ABEC, nos ha permitido este alcance que vimos. En cuanto a la formación, las redes sociales surgen como un mecanismo muy importante para consumir contenidos con baja conectividad. El timing, lanzar los cursos y formaciones de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los docentes, y la autoformación, que el docente se regule. Todos hemos aprendido de teletrabajo, aplicar múltiples herramientas, acondicionar nuestro espacio de trabajo y gestionar nuestros equipos y tiempo. Finalmente, y al día de hoy, sabemos que vamos por la senda correcta. Estamos ya 100% digitales y hemos en general formado más de 5.000 docentes, impactado a más de 25.000 niños y teniendo un crecimiento de 340% y logrando nuestro objetivo de tener un alcance nacional y en todos los niveles educativos. Con nuestras alianzas estamos ahora más que nunca seguros que estamos unidos por la educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Tu ponencia es muestra de que Profuturo continúa persiguiendo el objetivo de desarrollar las competencias del siglo XXI necesarias para que los docentes, directivos de centros educativos y alumnos puedan hacer frente a los retos de esta era que ahora es más digital que nunca. Ha sido para mí un placer acompañarlos desde Caracas, Venezuela, en esta edición virtual de Enlighted 2020. Gracias a todos por conectarse y a nuestros aliados, EA University, Fundación Santillana y South Summit. Los invito a seguir los detalles de Enlighted 2020 en las redes sociales de Fundación Telefónica Movistar Venezuela, @Fundación TEF Piso VE. Los esperamos mañana con más contenido y expertos en educación, tecnología e innovación para compartir soluciones a los retos planteados por la pandemia. Hasta mañana. Muchas gracias.